el tema que vamos a estar estudiando hoy, como ustedes ven en su pantalla, lleva por título Daniel 12 y Apocalipsis 10 y octubre 22 del 1844. ¿Por qué ese tema? Según cómo vayamos desarrollando el estudio, veremos cuán importante es esa fecha y veremos por qué utilizar Daniel 12 y Apocalipsis 10 para poder entender esto un poquito más. Nuestra primera lectura que vamos a utilizar se encuentra en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 12. Allí nos dice la palabra de Dios que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Tenemos que estar confirmados en la verdad presente. Muchos pensamos que conocemos la verdad presente, que la entendemos, pero para dar testimonio de que sí estamos en la verdad presente, tenemos que estar confirmados. ¿Qué es estar confirmado? Es estar apoyado, es estar asegurado, es estar sostenido, es estar afirmado en lo que es la verdad. Una persona que está afirmada, confirmado, apoyado, asegurado, sostenido en la verdad presente, es una persona que afirma la veracidad o exactitud de una cosa, de una verdad presente. Volver a afirmar o a dar validez a una cosa, en este sentido, a la verdad presente. Asegurar es dar mayor firmeza a lo que es la verdad presente. Tenemos que defender nuestra verdad presente. Esta cita de Primeros Escritos nos dice lo siguiente: son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita ahora. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tiendan a unir el rebaño y santificar el alma. En esto, Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Pero los temas como el santuario en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual. Establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros. En pocas palabras, el tema del santuario, las 2300 tardes y mañana, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús es lo que va a unir el rebaño. Y estos son los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros. Esta otra cita de testimonio para los ministros dice: dejad que hablen Daniel y Apocalipsis y digan cuál es la verdad, pero sea cual fuere el aspecto del tema que se presente, ensalzad a Jesús como el centro de toda esperanza, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Dejad que hablen Daniel y Apocalipsis. Para así entender el tema o el estudio que vamos a hacer hoy, demos comienzo a la lectura que en el libro de Daniel, Daniel capítulo 12, los versículos 4 al 7, dice la palabra de Dios lo siguiente: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Palabra subrayada. Escríbanla usted en sus anotes también. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, o sea, el conocimiento sobre el libro de Daniel aumentará. Versículo 5 dice: y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Otros dos que estaban. Dice el versículo 6 lo siguiente: y dijo uno al varón de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo,
tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando cuando se acabe, perdón, la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Notemos, el varón vestido de lino fino que estaba sobre las aguas del río. ¿Quién es ese? Nosotros sabemos, por la gracia de Dios a través de la Biblia, que el único que ha caminado sobre las aguas es Jesús, y lo vamos a leer ahorita. El varón vestido de lino fino que está sobre las aguas del río levantó su diestra y su siniestra al cielo. Eso es un punto muy importante. Ese varón que está sobre las aguas del río, según Mateo 14:25, dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, sobre las aguas. ¿Cuántos o qué puntos podemos tomar de Daniel capítulo 12, de los versículos del 4 al 7? Los puntos que podemos ver, primero dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Segundo punto, él alza sus dos manos al cielo y jura por Dios, su Padre, y dice que será por 3,5 tiempos, o sea, 1260 años. ¿Cómo llegamos nosotros a esos 1260 años? Decía el versículo, será por tiempos y la mitad de tiempo. Hemos estudiado esto anteriormente. Tiempo es un tiempo que equivale a un año. Tiempos en plural equivale a 2 años. La mitad de un tiempo equivale a medio año. Eso significa que la cantidad es 3,5 años. Cada año tiene 12 meses. Un tiempo que es un año equivale a 12 meses. 2 tiempos, 2 años, equivale a 24 meses. Mitad de año son 6 meses. Eso equivale a 42 meses. Si tomamos estos 42 meses y lo multiplicamos por 30 días, sabemos que el calendario bíblico, cada mes tiene 30 días. Si multiplicamos 42 meses por 30 días, eso equivale a 1260 días, igual a 1260 años. ¿Cómo llegamos que los días son 1260 años? Por la fórmula profética que Dios estableció en Números 14:34, que dice un año por cada día, y en Ezequiel 4:6, día por año te lo he dado. Y dice, será por tiempos y la mitad de tiempo. Al cabo de este periodo profético, terminaría la dispersación del poder del pueblo santo, es decir, terminaría la persecución medieval. Además, el tiempo del fin comenzaría y el conocimiento aumentaría y el libro de Daniel se abriría. He aquí una de las gráficas que le he presentado anteriormente, donde nos da a entender que en el 538 comenzó a contarse los 1260 años que terminaron en el 1798. En ese periodo, desde el 538 al 1798, surge lo que es la soberanía papal con las persecuciones a los santos y la Inquisición y las cruzadas. En el 1798 termina esta persecución, ya que Francia destrona al Papa Pío VI con el general Beltier y comienza entonces el tiempo del fin. Grábense eso, muy importante. En el 1798 comienza el tiempo del fin. Eso es lo que nos enseña el libro de Daniel capítulo 12, los versículos del 4 al 7. Ahora analizaremos la primera parte del 10º capítulo del libro de Apocalipsis y veremos que se trata de la continuación del cumplimiento y la explicación parcial del capítulo 12 de Daniel. En Apocalipsis leemos el capítulo 10, los versículos 1 y 3, y comparemos el ángel que estaba en las aguas del libro de Daniel capítulo 12 con este que leeremos aquí en Apocalipsis 10, versículo de 1 al 3. Dice lo siguiente: vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Lo identifica como un ángel fuerte, envuelto en una nube. Esas palabras subrayadas, márquenlas en sus anotes. Ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies
como columna de fuego. Dice el versículo 2, tenía en su mano un librito abierto. Recuerden, Daniel 12, del 4 al 7 decía que tenía que sellarse, que cerrar ese libro. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Versículo 3. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo hablado, 7 truenos emitieron sus voces. ¿Qué podemos entender de estos 3 versículos? Número 1, es un poderoso ángel divino que desciende del cielo. Como ya sabemos, ángel viene del griego ángelos y significa mensajero, un mensajero fuerte. Como veremos, este mensajero divino es el Señor Jesucristo. Muchos dirán al oír esto y dirán, no, pero Jesús no es un ángel. Por eso le pongo el significado de la palabra ángel, que es ángel, lo que significa es mensajero. Y este mensajero es un mensajero poderoso, que en este contexto trae un impresionante mensaje a la humanidad. Después de analizar la descripción del mensajero celestial, veremos en detalle el mensaje que él trae. Vamos a identificar quién es este ángel mensajero, este ángel poderoso, para que podamos entender que verdaderamente este ángel que trae este mensaje es Jesucristo. Leemos que entendemos de Apocalipsis 10 del 1 al 3. Está envuelto en una nube. Esta es una clara descripción de Jesucristo que fue al cielo envuelto en una nube y de la misma manera volverá en su retorno. En Hechos capítulo 1, los versículos del 9 al 11 dice lo siguiente: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Versículo 11, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa es una de las primeras cosas. Lo otro que sigue, sobre su cabeza tiene el arco iris. Este personaje no es cualquier ángel, pues trae alrededor de su cabeza el símbolo de su mente y su carácter, el arco iris, que es la señal del pacto divino de misericordia, amor, obediencia y verdadera adoración. En Apocalipsis capítulo 4, el versículo 3, nos dice la palabra de Dios lo siguiente: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Lo otro que aprendemos de esos versículos, que era que su rostro era como el sol. El rostro de este ángel, de este mensajero, era como el sol. Apocalipsis 1:16 dice, tenía, en su diestra 7 estrellas, hablando de Jesús. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Otra cosa que aprendemos de este mensajero es que sus pies eran como columna de fuego. En Apocalipsis 1:15, hablando acerca de Jesús, dice lo siguiente: y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, o sea, lleno de fuego, y su voz como de estruendo de muchas aguas. Otra cosa que aprendemos acerca de este ángel es que tenía en su mano un librito abierto. Este es el objeto y la razón del mensaje que trae. El único libro que fue cerrado y sellado en la Biblia fue el libro de Daniel, como leímos anteriormente en Daniel 12:4. Ahora aparece abierto en la mano del mensajero celestial, Jesucristo. El libro de Daniel es realmente un librito, es decir, un libro pequeño, pues abarca apenas 12 capítulos y ni siquiera 16 páginas completas. El hecho que el libro aparece abierto en su mano significa que finalmente ha llegado el tiempo del fin, en el cual es abierto, su sello es retirado, evento que ocurrió, como vimos anteriormente, en el año 1798. Otra cosa que aprendemos de este ángel, de Apocalipsis 10 del 1 al 3, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ese detalle nos muestra
que el mensaje contenido en el libro abierto es global. Internacionalmente, la humanidad tiene que entender de que el tiempo del fin llegó. Sus implicaciones tienen que repercutir, a nivel mundial. En Daniel 12 leímos que él tenía sus pies en el agua. En este caso vemos que tiene un pie en el agua y uno en la tierra. En el tiempo de Daniel solamente se conocía el viejo mundo. Reconocemos que agua significa pueblos, muchedumbres y naciones. El viejo mundo se conoce como el lugar más poblado en la historia. Ahora en Apocalipsis 10, del 1 al 3, vemos que él tiene un pie en el agua, que es el viejo mundo, y un pie en la tierra, que representa el nuevo mundo, Estados Unidos y los demás países que pertenecen a América. Por eso es que ahora tiene un pie en el agua y un pie en la tierra, dándole a entender que este mensaje tiene que ser dado a conocer globalmente en el mundo entero. ¿Qué otra cosa podemos entender de este ángel? Clamó a gran voz como ruge un león. En Apocalipsis 5, hablando de Jesús también, en el versículo 5, dice lo siguiente: y uno de los ancianos me dijo, hablando con Juan, el discípulo amado, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Este ángel de Apocalipsis 10 es el mismo de Apocalipsis de Daniel 12, del 4 al 7, y es nada más y nada menos que el mensajero Jesús, que trae un mensaje para toda la humanidad. ¿Quién fue que le dio el mensaje a Juan, el discípulo amado, en la isla de Pasmo? Fue Jesús. Vamos a leer ahora los versículos 5 y 6 de Apocalipsis capítulo 10, para que entendamos un poquito mejor. Apocalipsis 10, el 5 y 6 dice: y el ángel o el mensajero que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Noten que dice su mano. En Daniel capítulo 12 decía levantó su diestra y su siniestra, que había levantado sus 2 manos. Pero aquí vemos que ha levantado su mano al cielo. Versículo 6 dice: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. El levantar nuevamente su mano al cielo, esta vez solo una, pues en la otra está el librito de Daniel abierto. Él jura nuevamente por Dios su Padre, el Creador. Él anuncia esta vez que el tiempo no sería más, es decir, el tiempo profético terminó. Los 1260 años pasaron y se inicia el tiempo del fin. Este mensaje es tan solemne e importante que Jesucristo mismo se presenta en Daniel 12 y en Apocalipsis 10 para jurar ante su Padre el inicio y el fin de este tiempo profético, los 1260 años, a la humanidad. Es Jesucristo personalmente que cierra y abre el libro de Daniel a su debido tiempo y proclama el fin del poder papal medieval y el inicio del tiempo del fin. Si comparamos Daniel capítulo 12 y Apocalipsis 10, Daniel 12 es un libro sellado, Apocalipsis 10, versículo 2 es un libro abierto. Se hace un juramento solemne en Daniel 12:7. Se hace otro juramento solemne en Apocalipsis 10:6. Tiempo del fin en Daniel 12:9. El tiempo no será más, Apocalipsis 10:6. Una cita futura, Daniel 12:13. Cita para compartir con el mundo, Apocalipsis 10:11. Es lo mismo, lo único que es un libro, Daniel en este caso fue cerrado. Y en Apocalipsis 10, el libro de Daniel es abierto para que nosotros podamos entender que acaba de comenzar el tiempo del fin. ¿Qué conocimiento se abrió al abrir el libro de Daniel y retirar su sello? Daniel 12:4 nos decía: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia o el conocimiento se aumentará. A partir del inicio del tiempo del fin, en el año 1798,
después de Cristo, la ciencia iba a aumentar, es decir, el conocimiento acerca de las profecías del libro de Daniel iba a incrementarse progresivamente. Y esto es exactamente lo que ocurrió. Veremos a ver si esto fue verdad. En Juan capítulo 2, versículo 20, le doy este versículo para que tomemos una idea y entendamos un poquito mejor. Juan 2, 20 dice lo siguiente: dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Nosotros sabemos que Jesús estaba refiriendo a su cuerpo, pero vemos que ellos, los judíos, dicen que el templo, el lugar de adoración, fue construido, fue edificado en 46 años. Muy importante notar eso, porque cuando comenzó el tiempo del fin, en el 1798, si nosotros analizamos bien, en ese periodo fue que comenzó a estudiarse más, porque se terminó la persecución del pueblo santo y los santos hijos de Dios comenzaron a estudiar más acerca de la profecía y a dar a conocer lo que es el santuario. Si analizamos desde el 1798 al 1844, eso equivale a 46 años, perdón. Como dice Juan 2:20, los judíos dijeron, este templo fue construido en 46 años. Qué hermoso es la palabra de Dios, que nos da a entender que en la historia, desde el 1798, que inicia el tiempo del fin, el libro de Daniel es abierto y el conocimiento de las 2300 tardes o años fue dado a conocer al mundo. Y en el 1844 inicia el juicio celestial, o sea, la purificación del santuario, inicia el tiempo de gracia final. Qué hermoso es Dios. 46 años. Desde el 1798 comienza a predicarse, a darse el conocimiento de las 2300 tardes y mañanas. Es tanto así que es importante recalcar o dar a conocer que hubo movimientos como en el judaísmo y el cristianismo que esperaban el cumplimiento de algo importante en el año 1844 después de Cristo. Por ejemplo, el movimiento judío hasídico de la Europa Oriental esperaba la venida del Mesías en el 5603, perdón, que equivale a 1843 o 1844. El movimiento cristiano de aquel entonces milerista, del 1831 al 1844, esperó el retorno de Jesucristo sobre las nubes del cielo para el año 1843 o 1844. Esa es la etapa, dice, en el 1844 iniciaba el juicio celestial. ¿Es bíblico esto? ¿Cuál es la importancia del 22 de octubre del 1844? Podemos comprobar que esto es una realidad con la Biblia. Nosotros sabemos que Dios le dijo a Moisés, recuerden que dice que en el 1844 inicia el juicio celestial. Vamos a ver si esto es verdad. Sabemos que en Éxodo, capítulo 25, versículo 8, Dios le da la instrucción a Moisés que le haga un santuario para él y él habitará en medio de ellos, dice el versículo 8. Y harán un santuario para mí, dice el Señor, y habitaré en medio de ellos. ¿Por qué un santuario? El Salmo 77, versículo 13 dice, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Santo es tu camino. En Juan 14:6 dice lo siguiente Jesús. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sabemos que Jesús es santo y Jesús es el camino. Salmo 77:13 dice, oh Dios, santo es tu camino. Si Jesús es santo y Jesús es el camino. Leamos este salmo, Salmo 77:13 en inglés, donde dice lo siguiente, dice, thy word of God is in the sanctuary. Who is the greater God as our God? Cuando usted traduce esto en español, dice, tu camino, oh Dios, es en el santuario. ¿Quién es un Dios tan grande como nuestro Dios?
Tu camino, oh Dios, es en el santuario. Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y vemos que el camino, que es Jesús, está en el santuario. Nosotros sabemos que Jesús representa al Cordero que fue sacrificado. Sabemos que Jesús es el sumo sacerdote que nos representa o intercede por nosotros. Sabemos que Jesús murió como Cordero. El plan de salvación que está en el santuario, que es el camino hacia el Padre. Sabemos que Jesús murió. Jesús en el patio es el Cordero que murió por nosotros y sabemos que él murió en el año 31 después de Cristo. Pero sabemos que él también resucitó. Como dice Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabemos que Jesús como Cordero murió para el perdón de nuestros pecados. Después que muere en el atrio, también viene lo que es el alabastro, donde el sumo sacerdote se lavaba las manos, dándonos a implicar que éramos limpios de todo pecado, que somos limpios de todo pecado. También recordemos que el agua representa el Espíritu Santo, que nos ayuda, nos da la fuerza para tener victoria sobre el pecado. Inmediatamente el sumo sacerdote se lavaba las manos, entraba al lugar santo, como dice Levítico 4:17, y mojará el sacerdote su dedo y de la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Si ustedes ven, cuando él entra al lugar santo, en su pantalla ustedes ven el candelabro. Después que Jesús murió y resucitó, fue tomado al cielo. Y ahí es donde Juan, el discípulo amado, según Apocalipsis 1, versículos 12 y 13, dice lo siguiente. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí vemos que Juan está viendo a Jesús en el lugar santo, no en el lugar santísimo. Así como entró el sumo sacerdote terrenal al lugar santo para seguir la purificación regando la sangre, aquí vemos a Jesús en el lugar santo en medio de los candelabros. El libro de Hebreos nos confirma esto también. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2 nos dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, o sea, el celestial, y no el hombre. Ahora vimos que Jesús murió en el atrio para así perdonar nuestros pecados. Ahora vemos que Jesús está en el lugar santo, según lo que leímos, y en el lugar santo Jesús es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Falta la etapa final, que es el lugar santísimo. Aquí es donde vamos a conectar lo que leímos anteriormente de 1844, que inicia el juicio investigador. Dice Daniel 8, versículo 14, lo siguiente. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana. Luego el santuario será purificado. Este versículo nos está hablando del 1844. Vamos a comprobar esto con la Biblia también. En el libro de Daniel, el capítulo 9, el versículo 25, dice lo siguiente. Vemos que dice Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Daniel 9:25 dice, sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Hoy no vamos a estudiar de las 70 semanas, sino que quiero poner este versículo para que veamos que dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. En Esdras capítulo 1,
Versículo del 1 al 3 dice lo siguiente. Aquí vemos y encontraremos la primera orden que se dio por el rey Ciro en el 537 antes de Cristo. Dice lo siguiente: en el primer año del rey Ciro, rey de Persia, perdón, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judea. ¿Quién haya entre vosotros de su pueblo? Sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judea, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Tras esta orden, retornaron aproximadamente 50,000 judíos con los 5,400 utensilios que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se había llevado del templo de Dios. Esta es la primera orden. Desafortunadamente, se encontraron con muchos problemas, pues hubo una firme oposición de los habitantes no judíos de la región. De esta manera, la construcción del templo se prolongó y no prosperó, según como usted puede leer en Esdras en los capítulos 2 al 5. Ahora, la segunda orden está en Esdras capítulo 6, versículo 11 y 12. Esta segunda orden fue dada por Darío I Istapes en el 519 antes de Cristo. Allí nos dice la palabra de Dios: también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Tampoco fue cumplida por completo. Y vino la tercera orden, que fue dada por Artajerjes I Longímano en el 457 a.C. Eso lo encontramos en Esdras capítulo 7, los versículos del 7 al 8. Allí nos dice la palabra del Señor: y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey. Así vemos cómo se cumple en la tercera orden. En Esdras capítulo 6, versículo 14 dice lo siguiente: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden de Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y Artajerjes, rey de Persia. Con la última orden, que fue dada por Artajerjes I en el 457. Fue cuando se terminó por completo la construcción de la casa de Dios en Israel, en Jerusalén, que estaba en Judá. Si nosotros analizamos desde ese año, el 457, recordando a Daniel 8:14 que nos decía hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. 2300 tardes y mañana, que son años, menos 457. Esto nos lleva al 1844. Recordemos que tenemos que agregar un año al pasar de antes de Cristo a después de Cristo. ¿Cuándo específicamente comenzaba este día de expiación? En Levítico 23, versículo 27, nos dice la palabra de Dios lo siguiente: a los 10 días de este mes 7, recuerden, este mes 7 será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Cuál es ese mes 7? Si ustedes ven, recordemos que el primer año, según el calendario bíblico, es abril, que es el primer mes. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
viene siendo el séptimo mes. Según los cálculos de los judíos caraitas, que son el linaje de judía que se ha mantenido más fielmente al calendario bíblico. El día del Yom Kippur, día de la expiación, de la reconciliación y del juicio, o sea, de limpiar el santuario, caía en el año 1844, el día 22 del mes de octubre. Por eso es nuestra fe y nuestra creencia acerca del santuario. Jesús verdaderamente, según la Biblia y los datos históricos, pasó al lugar santísimo el 22 de octubre del 1844. Vimos que Jesús murió en el atrio, subió al cielo, al lugar santo, y cuando entró Jesús en el lugar santísimo, según lo que acabamos de leer y estudiar, el 22 de octubre del 1844. Después de esa fecha, miren lo que dice Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz el mensaje del primer ángel que tiene el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. En ese momento, del 22 de octubre del 1844, comienza a darse el conocimiento acerca del santuario de las 2300 tardes y mañana, y dando a entender que en ese periodo comenzaría la hora del juicio. Tanto como el sacerdote terrenal, que entraba una vez al año al lugar santísimo, Jesús entró ahora en el 22 de octubre del 1844 al lugar santísimo para seguir intercediendo por nosotros. En Daniel capítulo 7 nos refleja algo acerca de esto en el versículo 13, donde nos dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Daniel capítulo 7, versículo 10 dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Comenzó el juicio cuando Jesús se presentó delante del Padre el 22 de octubre de 1844. Recordando lo que decía Daniel 8:14 de las 2300 tardes y mañanas o años, de hasta 2300 años, y será purificado el santuario. ¿Cuál santuario? No era el terrenal, sino el santuario celestial. Apocalipsis 10:9 dice, y fui al ángel diciendo que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Cuando se vio que Jesús no vino a la tierra porque pensaban que iba a ser purificada, sino que pasó del lugar santo al lugar santísimo. Esto es lo que nos da a entender este versículo. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito, y él me dijo, tómalo y toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Con su boca estaban publicando, predicando de que Jesús venía, y le era dulce al saber, al pensar que Jesús venía, pero al darse cuenta que Jesús no venía a la tierra, sino que pasaba del lugar santo al lugar santísimo, le amargó. Pero miren que es bueno Jesús. Cuando Jesús no vino a la tierra en el 1844, hubo un gran chasco entre todos aquellos que le esperaban. Los mileristas experimentaron una terrible decepción. El mensaje que había sido tan dulce en su boca ahora llegó a amargarlos terriblemente su vientre. Como ustedes ven en esta gráfica, el 1798, el fin de los 1260 y de los 1290 años, el libro de Daniel es abierto cuando comienza el tiempo del fin. En el 1818, Miller descubre 1844, pero se resiste inicialmente a proclamarlo. En el 1831, Miller comienza a predicar el retorno de Jesús para el 1844, el movimiento millerista. En el
en el 1844, el fin de los 1335 y el de los 2300 años, el gran chasco que amargó en el vientre. Pero qué bueno es Jesús, que en el versículo 11 de Apocalipsis 10 dice lo siguiente: y él me dijo, es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Al ello adquirir el verdadero conocimiento de que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo en esa fecha, el 22 de octubre de 1844, Jesús le dice, tienen que seguir profetizando, no solamente aquí en América, sino ahora sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Cuál es esa profecía que tenían que seguir predicando ellos? Por ende, a 2300 tardes y mañana, el tiempo del fin y el mensaje del tiempo del fin que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, los versículos del 6 al 12, pero en esta ocasión leeremos del 6 al 10, y donde nos dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, la hora del juicio investigador, la hora de purificar el santuario celestial y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Qué haremos nosotros? ¿Vamos a temer a Dios y darle gloria? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y adoraremos a él porque él es el creador de todas las cosas. O vamos a adorar a la bestia y a su imagen y recibiremos su marca. Este mensaje que debe de proclamarse, el mensaje de los tres ángeles, especialmente el mensaje del tercer ángel, que es lo que distingue la verdadera adoración de la falsa adoración. Dice esta cita lo siguiente: vi luego al tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención de los hijos de Dios. Mis hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Esto es lo que se está llevando a cabo ahora en el santuario celestial. ¿Cómo estamos viviendo nosotros aquí en la tierra? Por fe, debiéramos de vivir como si estuviéramos en el lugar santísimo con Jesús. Apocalipsis 14 nos dice bien claro que los que aman al Señor siguen al Cordero por donde quiera que va. En este momento sabemos, porque hemos estudiado anteriormente y con este estudio, de que Jesús, el Cordero inmolado, está en el lugar santísimo. Y si nosotros hemos de seguir al Cordero por donde quiera que va, por fe, tenemos que estar en el lugar santísimo. Mis amados, recuerden, creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Dios le guarde. Bendiciones. Maranata, Cristo viene muy pronto.